Las primeras luces del día tocaban suavemente las bugambilias del jardín, aún cubiertas del rocío nocturno. Carmen, con una taza de café entre las manos, observaba en silencio desde la galería. Nadie se levantaba tan temprano como ella. Le gustaba ese instante en que la casa aún dormía y el mundo parecía quedarse quieto. Vestida con su bata de franela y el cabello recogido con horquillas, se acercó con parsimonia a las macetas alineadas junto a la fuente central que años atrás había instalado su marido. Acarició una hoja, verificando su firmeza, y apartó algunas flores secas. Cuidar del jardín era una rutina sagrada. Con cada flor que florecía, sentía que algo en ella también renacía. «Mamá, ya estás afuera con la tierra fría», dijo la voz somnolienta de su nieta Martina desde la puerta. Carmen sonrió con dulzura. No siempre recibía gestos así, y cuando ocurrían, los atesoraba como si fueran oro fino. «No hay tierra fría cuando hay vida creciendo en ella, mi niña». Martina se acercó sobre sus pequeños pies descalzos y Carmen la alzó sin esfuerzo, sentándola sobre la banca de mármol. Desde allí, ambas miraron cómo el sol comenzaba a pintar de amarillo los tejados. La fachada de la casa aún conservaba su carácter andaluz con los ladrillos desgastados cubiertos por hiedra y el portón azul que su difunto esposo había mandado a construir con hierro de forja. Esa casa no solo era estructura y cemento, era el santuario de sus recuerdos, de su entrega callada. Sin embargo, algo había cambiado. En el murmullo del jardín se escondía una inquietud. Cada día, Carmen percibía como su espacio era invadido no por pasos, sino por sombras. Aún así, callaba, porque así era ella, la dama silenciosa del jardín. La casa se llenaba cada día con las risas livianas de los nietos, el clac del reloj de pared y los aromas cálidos que Carmen preparaba en la cocina. Aunque sus pasos eran más pausados que antes, cada rincón llevaba su sello. Las cortinas bordadas a mano, las macetas con geranios que su marido plantaba con tanto esmero, y ese retrato colgado en la entrada, donde él aún sonreía con los ojos. Esa era la casa que construyeron juntos, piedra a piedra, cuando ella aún tenía la melena azabache y él la abrazaba como si el mundo se redujera a ellos dos. Ahora, aunque el tejado seguía protegiendo del sol andaluz y el horno aún horneaba el pan como antaño, algo en la estructura invisible había comenzado a crujir. Carmen lo sentía en la forma en que Laura evitaba mirarla o cómo cerraba puertas con más fuerza de la necesaria. Notaba el cambio en su hijo Alberto, que de pequeño le pedía cuentos por las noches y ahora casi no hablaba con ella más que lo estrictamente necesario. No era rencor lo que Carmen tenía, era una tristeza reposada, como la del invierno entrando poco a poco por las rendijas del alma. Recordaba como su marido decía con orgullo: «Aquí nadie nos sacará nunca. Esta es nuestra casa, para nuestros hijos y para ti, siempre, pero los recuerdos no. Siempre bastan para mantener en pie lo que otros intentan desmoronar». Ella notaba cómo la calidez perdía terreno en favor de una frialdad tensa. Y sin embargo, aún entre la incomodidad, seguía poniendo el plato de Laura en la mesa, regando las gardenias que Alberto alguna vez le regaló y asegurándose en silencio de que el hogar siguiera siendo hogar. Quizás, en el fondo, sabía que algo importante se avecinaba. Y cuando se vive bajo el techo del recuerdo, también se aprende a ver venir la tormenta. De las mañanas en la casa de los Morales siempre habían sido alegres, con olor a tostadas y café, y los nietos correteando por el jardín. Pero últimamente algo invisible recorría los pasillos. Carmen empezaba a notar que la calidez que solía brotar de cada rincón parecía ausente. No era un silencio cómodo, era uno cargado, espeso, lleno de miradas esquivas y palabras a medias. Laura, antes amable por cortesía al menos, ahora evitaba cualquier tipo de conversación. Si Carmen hablaba, ella respondía con monosílabos o con un giro seco de cabeza. Había chácharas entrecortadas en la cocina que se apagaban tan pronto Carmen entraba. Y aunque los niños la seguían abrazando con cariño, sus visitas a su habitación eran cada vez más restringidas. «Mamá dice que descanse mucho», dijo una tarde el pequeño David. Carmen, con una sonrisa tenue, entendió. Alberto llegaba del trabajo y se encerraba en su despacho. Cuando hablaban durante la cena, Carmen notaba cómo él medía sus palabras, como si cualquier frase pudiera molestar a alguien más. No le miraba a los ojos, evitaba temas personales y cambiaba de conversación con rapidez. Una tarde lluviosa, mientras colocaba ropa lavada en el armario compartido del pasillo, Carmen escuchó risas apagadas que provenían del salón.
Al acercarse, oyó a Laura al teléfono con su hermana. Es cuestión de tiempo, Nuria. Ya ni se da cuenta de lo fuera de lugar que está. Esa casa la manejaré yo como se debe. Carmen no dijo nada. Simplemente se detuvo, respiró hondo y volvió a su habitación. Ya no eran solo gestos. Eran susurros de frialdad, cada día más nítidos. A pesar del dolor, no dejó que se asomara una lágrima. Porque en silencio también puede trazarse la dignidad. La mesa del jardín estaba cubierta con un mantel blanco bordado por Carmen misma, hace ya años. La comida estaba lista. Tortilla de patatas, croquetas caseras, albóndigas con tomate y una enorme tarta de almendras con una fotografía antigua, impresa en azúcar, del difunto esposo de Carmen. Todo era como a él le hubiera gustado. Familia reunida, risas de los nietos corriendo, vecinos saludando desde la verja. Carmen se esmeró en cada detalle. Arregló el jardín, sacó las copas de cristal y puso fotos antiguas en portarretratos de madera sobre la mesa auxiliar. Quería rendir homenaje, sí, pero también sentirse rodeada de quienes, en algún momento, ella consideró su hogar. La comida avanzaba entre pequeñas conversaciones. Carmen mantenía su sonrisa discreta, aunque notaba que Laura apenas la miraba. Después, al repartir los platos del segundo turno, Carmen tomó una bandeja para acercarla a la mesa. Laura se adelantó con voz cortante. «Déjame, Carmen. Ya no hace falta tu ayuda». Carmen, sin perder la calma, respondió con un «No te preocupes, solo quiero colaborar». Fue entonces cuando Laura estalló. La mirada de varios se alzó, sorprendidos por el tono elevado. «¿Colaborar? Te crees la dueña de todo. Este no es tu lugar, Carmen. Esta no es tu casa, ya no tienes ningún derecho aquí. Esta es mi casa ahora». Silencio. Absoluto. Los cubiertos dejaron de sonar. Las miradas viajaron del rostro pálido de Carmen a la expresión altiva de Laura. Incluso los niños dejaron de reír. La dignidad de Carmen titiló como una vela expuesta al viento. Sus ojos, humedecidos, no respondieron con palabras. Ella solo bajó la cabeza, giró con la bandeja aún en las manos y caminó lentamente hacia la casa. Nadie la siguió. Ni siquiera Alberto. En su habitación, cerró la puerta con suavidad. Y lloró en silencio. La tarde del sábado se llenó de aromas cálidos y nostalgia. Carmen había pasado todo el día preparando la comida favorita de su difunto esposo, Antonio, guiso de rabo de toro, pan recién hecho y arroz con leche al estilo antiguo. Era su manera de honrar su memoria. La familia entera estaba invitada. Hijos, nueras, vecinos cercanos. Una mesa larga se extendía en el jardín bajo una pérgola adornada con glicinas. Carmen, vestida con su blusa blanca bordada, parecía tranquila, casi feliz. Pero detrás de su sonrisa se escondían dudas. Había notado, desde hacía meses, cómo Laura evitaba su mirada, cómo se impacientaba cuando Carmen hablaba. Aquella tarde, Carmen solo deseaba mantener la armonía. Sirvió cada plato con cariño. Pero la armonía era una delicada cuerda que Laura tensaba con cada palabra cortante. ¿Puedes ayudarme con el vino, Laura?, preguntó Carmen mientras traía una botella del interior. Una pausa. Luego un suspiro. ¿Dónde lo pusiste esta vez?, respondió Laura con tono seco. Los presentes fingieron no notar la tensión. El momento más esperado llegó cuando Carmen, de pie junto al retrato de Antonio, tomó la palabra para brindar. Habló poco, como era su estilo, pero con el corazón. A Antonio, que esta casa la levantó con sus propias manos, con amor y futuro. Un silencio respetuoso envolvió el jardín. Entonces ocurrió. Laura, molesta porque Carmen había colocado los nombres de las hijas de Santiago antes que los de ella y sus hijos en un cartel decorativo, interrumpió con voz temblorosa pero cargada de rabia. ¿Sabes qué? Esta no es tu casa, Carmen. Ya no tienes ningún derecho aquí. Esta es mi casa ahora. Un murmullo recorrió a los presentes. Carmen bajó lentamente su copa. Sus manos no temblaban, solo sus ojos húmedos. No dijo nada. Dio media vuelta y se metió a la casa, despacio, sin mostrar herida. Pero algo en ella había despertado. La tarde caía lentamente sobre el jardín, tiñendo de naranja las bugambilias que bordeaban la entrada principal. Carmen permanecía sentada al filo de su cama, la carpeta azul aún entre sus manos. La solidez del papel contrastaba con la fragilidad que había sentido unas horas antes. En su rostro no cabía el llanto, pero en sus ojos
En sus ojos danzaba el silencio de una indignación contenida. Desde la fiesta reinaba en la casa un murmullo gélido. Nadie se atrevía a entrar en su habitación, ni siquiera Alberto. El eco de las palabras de Laura seguía repitiéndose como un látigo en su memoria. «Esta no es tu casa». No había sido solo un grito. Había sido una sentencia cruel, lanzada sin compasión, bajo la mirada de familiares, amigos y vecinos. Carmen recordó cómo había construido esa casa junto a su marido Javier. Cada ladrillo, cada planta del jardín, cada mosaico de cocina. Lo conocía con los ojos cerrados. ¿Cómo alguien podía atreverse a borrar su historia, a desalojarla moralmente? Se levantó. Caminó lentamente por el pasillo. Los cuadros familiares seguían en las paredes, pero de pronto sentía que aquellos rostros sonreían con distancia. Al llegar al umbral de la sala, encontró a Alberto en silencio, mirando su taza vacía. No levantó la vista. Lo observó en silencio. No dijo nada. Tampoco lloró. Pero en ese instante comprendió que a veces el golpe más fuerte no es el grito, sino la ausencia de defensa. Se dio la vuelta, y con cada paso de regreso a su cuarto, su silueta se enderezaba un poco más. No necesitaba vengarse aún. Primero necesitaba sanar. Empezaba una noche larga. Pero el alba, sospechaba, le traería respuestas. Aquella noche el silencio de la casa pesaba como un abrigo húmedo sobre los hombros de Carmen. La cena había quedado intacta, los platos descompuestos en la mesa como huellas de una guerra doméstica. En su habitación, envuelta en la penumbra y el murmullo lejano de voces apagadas, Carmen se sentó al borde de la cama mientras sus manos temblaban ligeramente. Miró el armario de madera maciza que aún conservaba el perfume discreto de su difunto esposo. Lo abrió con delicadeza, como si temiera despertar a alguna sombra dormida. En el último cajón, bajo fotografías del pasado, descansaba la carpeta azul con letras doradas. Título de propiedad, Casa de los Morales. La sacó y la apoyó sobre sus rodillas. Durante un momento simplemente la sostuvo, como si contuviera no papeles, sino pedazos de su vida. Al abrirla, sus ojos encontraron su nombre, Carmen Morales de Jiménez, titular legal de la propiedad. No necesitaba leer más. El peso de las palabras de Laura aún resonaba en su pecho. No es tu casa. No por lo que gritó, sino por aquello que su hijo no tuvo el valor de negar. Pero esta carpeta era su verdad, su escudo. No pensaba usarla con furia, sino con templanza. El respeto no se exige, se siembra. Respiró profundo. Se incorporó y, con paso tranquilo, colocó la carpeta sobre su mesita de noche. La luz tenue acentuó la firmeza en sus ojos. Después caminó hacia el espejo y se contempló con una dignidad que parecía renacer. No me han quitado nada. Aún. La noche se alargó, pero Carmen ya no era la misma. Había despertado una parte de sí que dormía en silencio entre costuras, guisos y renuncias. Y esa parte no se volvería a callar. Carmen se despertó con el canto suave de los gorriones posados cerca de su ventana. El sol apenas se filtraba entre las cortinas del cuarto donde, durante semanas, había cultivado un silencio estratégico. Había dejado de ser invisible. Ahora cada movimiento suyo era un paso audaz hacia su redención. La mañana transcurría con una calma que parecía artificial, pero no lo era. Era la calma que anuncia una decisión irrevocable. Carmen caminó hasta su armario, sacó la carpeta azul que guardaba bajo sus mantas y la colocó sobre la mesa del comedor. Respiró profundamente antes de abrirla. Trazó con los dedos un nombre en el título de propiedad, como quien recupera una parte de sí misma. Afuera, los árboles mecían sus hojas con lentitud, como si el viento también esperara el desenlace. Carmen no temblaba. No ahora. La decisión estaba tomada. Santiago, su hijo mayor, había llegado la noche anterior desde Barcelona, dispuesto a respaldar a su madre con más que palabras. Había sido el único en escucharla con el corazón abierto. Le había dicho: «Tú ya lo diste todo, mamá. Ahora te toca vivir en paz». Esa frase había encendido en Carmen una llama antigua. Una fuerza que creyó perdida junto al ataúd de su esposo. Preparó la mesa con pulcritud. Platos bien alineados, servilletas dobladas con esmero, el mantel de encaje que solo usaba en ocasiones especiales. La comida de reconciliación sería su escenario final. No una trampa, sino una verdad revelada con dignidad. Mientras su nuera y Alberto reían en la cocina sin sospechar nada, Carmen se miró en el espejo del pasillo.
Sus ojos lucían seguros. Sus manos, aunque arrugadas, temblaban cargadas de sentido. De pronto ya no era solo una abuela cansada. Era la dueña de su historia, y estaba lista a punto. El sol caía tamizado por los visillos blancos del ventanal, y en la sala resonaban aún las últimas palabras serenas de Carmen. Los murmullos iban diluyéndose como el eco de una tormenta inesperada. Uno a uno, los presentes comenzaban a entender que los silencios de Carmen no eran debilidad, sino contención. Que su silencio no era sumisión, sino fortaleza. Mientras los parientes se iban despidiendo con posturas nerviosas y ojos esquivos, Carmen permanecía de pie, con la vista al frente, serena. Laura, sin voz y con las mejillas encendidas, había desaparecido hacia el interior de la casa, arrastrando a un Alberto mudo, derrotado por su propia cobardía. No hubo súplicas ni protestas que Carmen atendiera. Ya no era necesario. Esa noche el hogar parecía distinto. La misma estructura, los mismos marcos de fotos sobre el aparador, pero algo había cambiado: el aire. Carmen cenó sola, pero sin tristeza. Encendió una vela frente a una foto de su esposo, como cada año. Esta vez sin lágrimas. Solo agradecimiento. «Cumplid, Tomás», murmuró, «por mí. Por lo que fuimos. Por lo que nunca permitirías que pisotearan». Pasaron los días. Cuando el plazo de los 15 días venció, Laura y Alberto se fueron sin despedirse. Carmen observó desde el balcón sin decir palabra. Luego bajó y cerró la puerta con firmeza, como quien sella una fase de la vida. Con la ayuda de Santiago y Marisa, Carmen transformó el viejo hogar en algo más que una casa, un lugar de refugio. Pronto, mujeres con historia y cicatrices encontraron ahí consuelo, conversación y respeto. Y así fue como Carmen, con voz baja y acciones firmes, hizo justicia sin gritar. Porque la dignidad, cuando se recupera, tiene el eco más profundo que cualquier grito. Santiago llegó desde Barcelona un sábado por la tarde, sin previo aviso. Carmen lo vio aparecer en la entrada con una maleta de ruedas, el rostro serio, pero con ternura en los ojos. Hacía más de 3 años que no venía al pueblo, que no cruzaba esa verja oxidada que su padre había soldado con sus propias manos. «Mamá», dijo, abrazándola fuerte. «Ya me enteré de todo». Carmen sintió que, por primera vez en semanas, alguien escuchaba el rugido de su corazón. Lo hizo pasar a la cocina, le preparó su café favorito y se sentaron en silencio. No hacía falta decir demasiado. La complicidad entre madre e hijo era de una hondura que las palabras no alcanzaban. «¿Te parece normal?», preguntó Santiago finalmente, con voz contenida pero firme. «¿Que esa mujer te trate así en tu casa? ¿Y Alberto?». «¿Dónde está su voz?». Carmen bajó la mirada. No quería enfurecerse. No podía. A veces, hijo. El silencio de un hijo duele más que un grito ajeno. Santiago respiró hondo. Sacó su portátil del bolso y lo puso sobre la mesa. «He estado hablando con un abogado en Barcelona. Me recomendó algunos pasos. Revisé las escrituras. Mami, tú eres la única propietaria. Nadie puede echarte ni cuestionarlo. Esto lo vamos a arreglar. Con inteligencia, con clase. Pero lo vamos a arreglar». Carmen lo escuchaba como a una melodía antigua que casi había olvidado. Allí estaba su hijo mayor, el que siempre fue independiente, el que muchos creían indiferente. Estaba allí, por y para ella. Durante 3 días, madre e hijo repasaron papeles, redactaron cartas, contactaron a la notaria, incluso diseñaron la estrategia de la comida de reconciliación. Santiago fue más que un aliado. Fue el eco de dignidad que Carmen necesitaba escuchar. Y esa semana, por primera vez en años, Carmen durmió en paz. Ella ya no estaba sola. Carmen se despertó antes del amanecer aquella mañana. La casa, silenciosa, le permitía moverse sin miradas encima. Con pasos lentos pero decididos, fue al pequeño armario que había transformado en su centro de operaciones. De un compartimento oculto, sacó una memoria USB y una carpeta de documentos. Ya casi estaba todo listo. Cada paso que dio lo hizo sin ira, con la paciencia imperturbable de quien ha esperado décadas para hacerse escuchar. Semanas atrás, con la ayuda de Santiago, había instalado pequeñas cámaras en lugares estratégicos de la casa, la cocina, el salón y cerca del pasillo que daba a las habitaciones. No buscaba venganza, sino pruebas. Y las tenía. Comentarios despectivos de Laura cuando creía estar sola, susurros envenenados al oído de Alberto, órdenes lanzadas como si Carmen fuera una carga. Todo estaba ahí, con fecha, hora y sonido nítido.
Aquella tarde, Carmen se presentó en la notaría con todo el material. El abogado de confianza de Santiago, un hombre de palabra tranquila y mirada sin apuro, la recibió con respeto. Escucharon juntos fragmentos seleccionados de las grabaciones. No hacían falta grandes gritos, bastaba la reiteración del menosprecio diario. «Esto es suficiente», dijo el abogado, mientras organizaba los papeles, firmaba actas de autenticación y solicitaba oficializar la notificación del desalojo. «Pasaremos por el juzgado solo si es necesario. Pero con esto, basta». Carmen respiró hondo. Sabía que ninguna firma ni sello le devolvería años invertidos en la armonía rota, pero sí podía construir algo nuevo sobre aquello. Esa noche, mientras Alberto cenaba en el salón y Laura revisaba su móvil sin mirarla, Carmen cruzó la casa en silencio, sonriendo brevemente. No por triunfo, sino porque por primera vez en mucho tiempo tenía garantías. La casa olía a guiso de abuela, a lentejas, a pan horneado lentamente, como si el aroma intentara devolver un poco de armonía previa al desastre. Carmen movía los cubiertos en la mesa con meticulosidad, colocando cada cuchara como si fuera una pieza de ajedrez. El mantel blanco, planchado con esmero, cubría la gran mesa del comedor. Sobre ella reposaban copas relucientes, platos de loza antigua, los mismos que usaba su difunto esposo en los cumpleaños. Llegaron todos. Primero Santiago con su mujer. Luego algunos vecinos y finalmente Alberto y Laura, tomados de la mano, como si todo fuera normal. Nadie mencionó lo ocurrido semanas atrás, pero el silencio tenía bordes afilados. Carmen se sentó a la cabecera, nadie lo cuestionó. «Gracias por venir», dijo con voz suave. «No solo por mí, sino por la memoria de Ernesto». Hizo una pausa, miró a cada uno, y en especial a Laura. La mujer desviaba la mirada, removía el pan de su plato. Alberto parecía confundido, casi incómodo. «He reflexionado mucho en estos días. A veces, para ver bien, hay que cerrarse un momento a lo que duele». Entonces Carmen sacó la carpeta azul. La puso sobre el mantel, la abrió con calma. «Esta casa», dijo, «tiene historia. Y tiene dueña». Los murmullos cesaron. Laura levantó la vista. Carmen continuó. «He decidido tomar las riendas de lo que ya era mío. Y eso incluye lo que permito. Y lo que no». Los ojos de Laura se abrieron con incredulidad. «Aquí tengo documentos firmados por notario, grabaciones validadas y un acta legal. Todo está en orden». La sala quedó en un tenso silencio. Carmen enderezó los bros. «A partir de mañana, iniciaréis vuestra nueva etapa en el piso que he preparado para vosotros. Esto no es castigo. Es justicia». El sol caía suave sobre los geranios del porche cuando los pasos de todos empezaron a resonar en el patio trasero. La mesa, dispuesta con el mismo esmero de siempre, tenía lugar para 12. Carmen se había levantado temprano a mirar que cada detalle estuviera en armonía. No por ellos pensaba, sino por él, por su difunto esposo, cuyo retrato presidía la mesa desde un pequeño rincón adornado con flores blancas. Laura llegó con expresión controlada, dando besos al aire. Alberto detrás, sin mirar a nadie a los ojos. Santiago y su esposa, por el contrario, cruzaron el umbral con paso firme y mirada tranquila. Los vecinos ya estaban acomodados, los nietos correteaban sin culpa, ignorantes de las tensiones que colgaban en el aire como ropa húmeda. Cuando todos estaban servidos y apenas habían empezado a probar el primer bocado, Carmen se levantó. Tenía en la mano la carpeta azul que había sobrevivido a 30 años de historia familiar. Con la mirada serena, más fuerte que cualquier grito, habló lentamente. «He pensado mucho en lo que sucedió», dijo, «y quiero ser justa con todos». Laura frunció el ceño, cruzó los brazos. Carmen abrió la carpeta y sacó el documento con firmeza. «Esta es la escritura original de la casa. Este lugar nunca fue tuyo, Laura. Esta casa es mía. Todo el que vive aquí lo hace por mi voluntad». El silencio fue inmediato. Santiago bajó la vista emocionado. Laura se levantó de golpe. «¿Qué?» Pero Carmen la interrumpió. «Tienen 15 días para abandonar esta casa. Les he conseguido un piso en el centro con todo lo necesario, pero esta ya no es su casa». Acto seguido entregó los informes legales al notario presente en la misma mesa. Y entonces, sin más, volvió a sentarse. Con el rostro en calma, la casa estaba silenciosa como nunca. Carmen caminaba descalza por el pasillo de la planta superior,
sintiendo bajo sus pies la textura fría de las baldosas que había elegido junto con su marido 3 décadas atrás. Cada paso era una respiración más profunda, una carga menos en sus hombros. Esa mañana, Laura no había bajado a desayunar. Alberto sí lo hizo, pero no pudo levantar la vista de la taza de café. El silencio entre madre e hijo era espeso, cargado de palabras no dichas y heridas frescas. «En 15 días quiero esta casa vacía», dijo Carmen sin levantar la voz. No hay discusión. No hay marcha atrás. Alberto asintió apenas. Por primera vez parecía comprender la gravedad de todo. Laura, por su parte, pataleaba puertas adentro. Llamadas, gritos acallados por las paredes, planes que se desmoronaban. Carmen no intervenía. Ella ya había hablado, y sus palabras tenían la firmeza de una vida entera de sacrificio. Durante aquellos días, Carmen se dedicó a preparar su hogar, no para el futuro, sino para su transformación. Cada habitación fue despojada de rencores y limpiada con la delicadeza de una mujer que ha aprendido a vivir con dignidad. No hubo lágrimas durante ese tiempo, ni escenas. Solo resignación en algunos, gratitud en otros, y paz en ella. El día 14, Carmen caminó por el jardín al atardecer. El olor del jazmín flotaba en el aire. 15 días. Y ninguna lágrima, pensó. Era un símbolo, no por la falta de dolor, sino por la elección de recomenzar sin remordimientos. Había ganado más que una casa. Había recuperado su voz. Y su lugar. Carmen se sentó en el viejo banco del porche, ese que su esposo había construido con sus propias manos años atrás. El sol de la mañana acariciaba las hojas del naranjo y una brisa suave movía las cortinas blancas de la entrada. La casa, silenciosa tras días de agitación, parecía respirar en paz. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no pesaba. Recordaba cada palabra de la velada anterior, cada gesto contenido, cada mirada desviada. Pero sobre todo recordaba el espacio que quedó tras la salida de Alberto y Laura. Un vacío sereno, cargado no de tristeza, sino de posibilidades. En la cocina, el café burbujeaba. Carmen se levantó con paso lento pero firme. Mientras vertía el líquido en una taza de loza sin grietas, pensó en lo que venía. No había rencor en su corazón, solo una visión clara. Esa casa no volvería a ser un campo de reproches ni silencios hostiles. Volvería a ser un refugio. Esa misma tarde recibió visitas. Algunas vecinas que habían escuchado de la situación se acercaron con palabras de aliento, algunas con reservas, pero con respeto. Una de ellas, Antonia, le dijo al despedirse: «Eres más fuerte de lo que ninguno imaginó, Carmen». Esa noche, al abrir una libreta vieja, comenzó a escribir una lista. No de cosas pendientes, sino de sueños postergados. El pequeño albergue rural, las flores en la entrada, las meriendas colectivas en el jardín. Sabía que no era tarde. En un rincón de la habitación descansaba la carpeta azul, cerrada, pero presente. No como símbolo de poder, sino como testimonio de dignidad. La puerta principal quedó entreabierta no por olvido, sino por decisión. Carmen sonrió. Por fin, su hogar respiraba futuro. El sol de otoño suavizaba los tejados del pueblo cuando Carmen abrió la puerta principal de su casa, ahora más silenciosa que nunca, pero en paz. Los muros, que por años habían sido testigos de murmullos apagados y tensiones contenidas, comenzaban a respirar otra vez. Sin embargo, Carmen sabía que la tranquilidad personal no la completaba. Ella quería más. No para sí, sino para otras como ella. Mujeres que habían entregado su vida al cuidado de otros y se encontraban de pronto sin lugar propio. Las semanas siguientes al desalojo de Alberto y Laura fueron de incertidumbre, pero también de proyectos. Carmen, con ayuda de su hijo Santiago y el asesoramiento de la jueza Marisa, transformó cada rincón de la vieja casa en algo más que un hogar personal. Derribó el muro que separaba el comedor del jardín y creó un salón común lleno de luz, donde antes hubo habitaciones infantiles, ahora habría bibliotecas, sofás mullidos y plantas que respiraban libertad. Colocó un cartel sencillo de madera en la entrada, tallado por un artista local: Hogar El Rocío, un refugio para ellas. Poco a poco llegaron las primeras residentes: Dolores, una exprofesora jubilada sin hijos; Josefina, viuda y desplazada por su propia familia; y Tere, que había vivido toda su vida entre cuidados ajenos sin un espacio propio. Carmen las recibía con sopa caliente, mantas limpias y una frase suave: «Aquí estás segura, aquí sí cuentas». El hogar no era un lujo, era una necesidad.
Carmen lo entendía mejor que nadie. Y mientras el nuevo día se alzaba y las voces llenaban el patio con risas suaves, se sentaba en su mecedora del porche con un café entre las manos, guiñándole un ojo al retrato de su difunto esposo, sintiendo por fin que había hecho lo correcto. La tarde siguiente a la confrontación familiar, la casa se sentía distinta. El aire estaba impregnado de un silencio tenso, como si las paredes mismas esperaran que algo se resolviera. Carmen, serena pero con el corazón aún herido, preparaba una simple infusión en la cocina cuando oyó pasos en las escaleras. Era Alberto. «Mamá, ¿podemos hablar?» Carmen no lo miró de inmediato. Sirvió 2 tazas, colocó una frente a él y se sentó sin decir palabra. Sus manos sostenían la porcelana con una dignidad frágil pero firme. «Sé que lo de ayer estuvo mal». Laura se dejó llevar. «No hables por ella», interrumpió Carmen sin levantar la voz, pero con una firmeza que heló a su hijo. «Hablemos de ti, Alberto». Él se removió en su silla, incapaz de sostenerle la mirada. No supe cómo reaccionar. No quería hacer más grande el problema. «¿Y mi dignidad?», preguntó, sin rencor, pero tan directa que a Alberto le tembló el labio inferior. El silencio se alargó. Fuera, el sonido distante de un perro ladraba en el horizonte como una especie de advertencia lejana. «No sabes cuánto he hecho por ti», continuó Carmen. «Cuántas veces renuncié a mí misma para que tú crecieras, para que nunca te faltara nada, para que este hogar que construimos tu padre y yo siguiera siendo un refugio. No para que se me echara en cara que ya no tengo lugar». Alberto asintió lentamente, con los ojos humedecidos. «Lo sé, mamá. Lo sé ahora. Me equivoqué». Carmen se puso de pie, le acarició brevemente el hombro. «No estoy buscando tu sufrimiento, hijo. Estoy reclamando algo más profundo, respeto. Y si para conseguirlo tengo que recordarte quién soy, lo haré». Luego se dio la vuelta y salió al jardín, donde el jazmín comenzaba a perfumar el aire. La mesa estaba impecable. Carmen había elegido la mejor vajilla, aquella con filigranas azules que solo usaba en las ocasiones inolvidables. La misma que decoró tantos cumpleaños de sus hijos, las cenas navideñas, las visitas de su esposo cuando volvía del trabajo. Había preparado cada detalle con precisión, no por nostalgia, sino por justicia. Todos estaban sentados. Los mismos que semanas atrás presenciaron su humillación. Laura, altiva pero inquieta. Alberto con la mirada baja. Santiago, firme como un muro detrás de su madre. Carmen, serena. Su vestido azul pastel parecía una extensión de su temple inquebrantable. «He reflexionado mucho desde el cumpleaños de Antonio», dijo Carmen, haciendo alusión a su difunto esposo. «No soy mujer de hablar en público, pero hay momentos en los que el silencio ya no es digno». Laura jugueteaba con la servilleta. Carmen la miró con firmeza, no con odio. «Con verdad. Esta casa», abrió delante de todos la carpeta, «fue edificada por mis manos y las de Antonio. La escritura está a mi nombre. Siempre lo ha estado». Santiago repartió copias certificadas del título de propiedad. Algunos murmuraban. Laura palideció. «Recibí ofensas. Frente a mis nietos, mis vecinos, mi sangre. Pero no devolveré con gritos lo que puedo devolver con justicia». Sacó otra carpeta más delgada. Grabaciones, testimonios, firmas legales respaldando lo que había vivido. «He comprado un piso en el centro para Alberto y su esposa. Tienen 15 días para mudarse, con todo pagado, con respeto». El silencio fue absoluto. Carmen se levantó despacio, cruzó el salón entre miradas de admiración y espanto. Deteniéndose en la puerta, giró. Una mujer puede callar mucho, pero cuando se levanta no vuelve a sentarse doblada. Abrió el porche. Respiró hondo. Por fin, libre.